Ella se llamaba Elena, y en aquella época, el mundo entero parecía tener el tamaño de su pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un martes cualquiera de enero, una de esas noches en que el viento soplaba tan fuerte entre los edificios que parecía arrastrar gritos de otra dimensión. Con 47 años, Elena vivía sola desde que su hijo se mudó a otro estado, y su exmarido se convirtió en tan solo un recuerdo desvaído en fotos amarillentas guardadas en una caja de zapatos. Trabajaba como revisora de textos, lo que significaba que sus días eran silenciosos y estaban repletos de comas y de las palabras de otros. A veces, su única salida era una rápida visita al mercadito de la esquina, como aquella noche, una salida sin expectativas, sin planes, simplemente por necesidad. Lo que ella no sabía era que esa caminata aparentemente sin gracia lo cambiaría todo. El frío cortaba como navaja. La nieve acumulada en las aceras hacía que cada paso fuera cuidadoso, casi ritualístico. Elena llevaba un abrigo pesado de lana azul marino, guantes de punto que ella misma había confeccionado años atrás y una gorra con pompón desalineado. Llevaba 2 bolsas con leche, pan, algunas conservas y manzanas. Nada extraordinario. Estaba a pocos metros de su casa cuando lo escuchó. Un sonido agudo, frágil, casi un lamento susurrado que provenía de debajo de un coche cubierto de nieve. Se detuvo. Por un segundo, pensó que era imaginación, quizás el viento, jugando con los sentidos. Pero el sonido volvió a aparecer, insistente, como si pidiera ayuda sin saber a quién. Elena se agachó, empujó la nieve con las manos y lo que vio allí cambió el ritmo de su corazón. 2 cachorros encogidos, sucios, casi inmóviles, unidos como si fueran uno solo. El más pequeño ni siquiera parecía respirar. Elena dejó caer las bolsas sin pensar. Las latas rodaron por la acera como canicas, pero ella no les dio importancia. Se arrodilló en la nieve, sintiendo el hielo humedecer sus pantalones y quemar sus rodillas, y extendió los brazos. Los cachorros estaban duros, con el pelaje empapado de barro endurecido por el frío, con los ojos semicerrados y las patitas temblorosas como hojas a punto de caer. El menor parecía un pedacito de tela vieja, sin vida, completamente rendido. El otro aún conservaba una extraña fuerza en la mirada, como si se negara a rendirse, incluso cuando todo a su alrededor imploraba lo contrario. Cuando ella los tomó en brazos, ambos trataron de encogerse aún más, como si el simple contacto con algo cálido fuera demasiado doloroso después de tanto tiempo en el frío. Elena los abrazó contra el pecho, sintiendo el calor de su cuerpo como la única esperanza, y corrió, sin mirar atrás, de vuelta a casa. La nieve golpeaba su rostro, entraba por las mangas del abrigo, pero ella solo pensaba en llegar a tiempo. El apartamento estaba caliente, pero nada parecía suficiente cuando colocó a los 2 cachorros sobre una vieja manta en 1930, un rincón de la sala. El menor seguía inmóvil, solo sus ojos entreabiertos temblaban, como si estuviera en algún lugar entre la vida y el final. El otro no se separaba de él, apretaba su cuerpo contra el de su hermano, lamía su oreja con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si quisiera decir, aguanta un poco más. Elena corrió a la cocina, calentó leche con un poco de miel y la sirvió en un vasito de café. Improvisó una bolsa térmica con una botella PET, la llenó con agua caliente y la envolvió con una toalla. Regresó a la sala, se sentó en el suelo y comenzó, sin saberlo aún, una de las vigilias más intensas de su vida. Miraba a los 2 como si fueran parte de ella, y el miedo de perder al menor la atravesaba como una espina en la garganta. Durante horas, Elena no se movió de allí. Su cuerpo comenzaba a sentir el cansancio, pero ella ignoraba cada punzada en la espalda, cada adormecimiento en las piernas. Su atención estaba clavada en el más pequeño de los cachorros, que respiraba tan despacio que a veces tenía que acercar el rostro para sentir si aún salía aire. Intentó ofrecerle la leche tibia con un gotero, pero él no abría la boca. En cambio, el hermano lamía un poco del líquido, luego volvía a arrimarse a él, como si compartieran entre sí la poca energía que tenían. Con cada intento fallido, Elena se sentía más impotente. Pensó en llamar a un veterinario, pero sabía que a esa hora de la madrugada, y con la ventisca afuera, nadie llegaría a tiempo. Entonces, hizo lo único que pudo. Se quedó allí, calentando a ambos con sus manos,
murmurando palabras de las que ni ella sabía de dónde provenían, como si su voz pudiera anclar esos cuerpecitos a la vida. Alrededor de las 4 de la mañana, algo cambió. Fue tan sutil que Elena casi dudó de lo que veían sus propios ojos. El más pequeño movió la punta de la cola. Un temblor discreto, un pulso de vida donde antes solo había silencio. Contuvo la respiración. Esperó. Unos minutos después, él emitió un sonido bajo, algo entre un suspiro y un sollozo. Elena no pudo contener las lágrimas. El alivio llegó cálido, intenso, como una manta arrojada sobre un pecho en llamas. Miró al cachorro más fuerte, que ahora lamía con insistencia el hocico de su hermano, y pensó en cómo, a pesar de ser tan pequeños, ya entendían más sobre el amor y el cuidado que muchas personas adultas. La esperanza, que antes era solo una chispa terca en medio de la oscuridad, comenzaba ahora a transformarse en llama. Por primera vez en aquella noche, creyó de verdad que él podía sobrevivir. El día comenzó a clarear despacio, como si incluso el sol hubiera sido afectado por la dureza de esa noche. La luz se filtraba a través de las rendijas de la persiana con un tono opaco, azul grisáceo, típico de los inviernos que parecen no tener fin. Elena aún estaba en el suelo de la sala, con los 2 cachorros en brazos, cuando escuchó el ruido del calefactor encendiéndose solo por el temporizador. Era algo trivial, pero en ese momento sonó como una señal. La rutina volvía, la vida insistía en continuar. El más pequeño ya podía mantener los ojos abiertos por más tiempo. Intentó levantar la cabeza, torpe como un recién nacido, y casi se tambaleó de lado, pero Elena lo sostuvo con cuidado. El cuerpecito aún estaba frágil, pero ya no era solo un peso muerto. Era vida, ligera, vacilante, pero presente, y eso lo cambiaba todo. Los llevó hasta el baño, donde había un calefactor portátil. Colocó una palangana con agua, tibia, y comenzó a limpiarlos con todo el cuidado del mundo. El barro había formado costras duras en el pelaje, y debajo, la piel estaba sensible, con pequeñas heridas que parecían haber venido tanto del frío como de la lucha por sobrevivir. El hermano mayor se mantuvo alerta todo el tiempo, como si estuviera supervisando el baño del otro. Elena sonrió al verlo. Era impresionante ese instinto protector entre ellos, tan espontáneo, tan genuino. Se sorprendió al pensar en cuánto tiempo había pasado sin presenciar algo tan puro. Conforme la suciedad se iba eliminando, los cachorros iban revelando el verdadero color de su pelaje, un tono de miel quemada con manchas blancas asimétricas, como si alguien hubiera arrojado pintura sobre ellos con los ojos vendados. Eran hermosos, y ahora, más que nunca, parecían parte de la casa. Después del baño, Elena los secó con una toalla mullida y los envolvió en una vieja manta de lana color verde musgo, de esas que guardaban más recuerdos que utilidad. Era la misma manta que su hijo usaba cuando se enfermaba, aún pequeño. Ahora, cubría a 2 criaturitas que apenas habían entrado en la vida, pero que ya conocían el abandono. Los colocó sobre la alfombra cerca del calefactor de la sala y por fin se permitió levantarse para prepararse algo a sí misma. Las piernas estaban dormidas y sus ojos ardían. Puso un café fuerte en la cafetera, pero mientras la bebida se hacía, su mirada no se desprendía de los 2. El más pequeño se quedó, dormido, recostado en el pecho del hermano, quien también luchaba contra el sueño, como si no quisiera bajar la guardia ni por un segundo. Elena nunca había visto algo parecido. Era como si ese vínculo entre ellos fuera una línea invisible e inquebrantable, una especie de pacto de supervivencia que solo quien ha estado al borde del final podría entender. Sentada con la taza en las manos, Elena trató de organizar sus pensamientos. Aún no tenía idea de lo que haría de allí en adelante. Había rescatado a 2 seres vivos, pero no sabía nada sobre cuidados veterinarios, y mucho menos sobre cachorros en situación de riesgo. Al mismo tiempo, la idea de deshacerse de ellos era insoportable. Pensó en el silencio que volvería a reinar en la casa si ellos ya no estuvieran allí. Pensó en la forma en que el cachorro mayor la miraba, con una especie de confianza que parecía no haberse ganado, sino reconocida, como si dijera, «Eres tú». Y eso la conmovió de una manera extraña. Hacía tiempo que nadie la miraba así. Hacía tiempo que ella misma no se veía como alguien que podía ser un refugio seguro. Por primera vez en muchos años, Elena se sintió necesaria, no por obligación ni por costumbre, sino por elección. Aquellos 2 habían decidido vivir, y de alguna manera,
También la habían elegido a ella. A medida que avanzaba la mañana, Elena comenzó a sentir el peso de la noche en su cuerpo. La adrenalina disminuía lentamente, como la marea retirándose tras dejar el caos atrás. Aún así, no lograba alejarse demasiado de los dos cachorros. Cada vez que el más pequeño se movía, contenía la respiración. Cada torpe estiramiento era recibido como un milagro particular. Alrededor de las 10 de la mañana, él finalmente dio sus primeros pasos, cortos, temblorosos y casi cayendo sobre su hermano, quien no se inmutaba en lo más mínimo. Aquella escena, de uno tropezando con el otro, con una mezcla de fragilidad e insistencia, hizo reír a Elena. Fue una risa contenida, con sabor a lágrima, de esas que brotan desde adentro y limpian algo que había estado acumulándose durante demasiado tiempo. Ya no veía dos cachorros, veía una historia desarrollándose ante sus ojos, una de esas que nadie creería si se contara sin pruebas. En ese momento, algo se decidió dentro de ella, sin anuncio ni duda. Se levantó, tomó una vieja cesta de ropa que estaba en el armario, la forró con paños limpios e improvisó una camita. Escribió en un papel la palabra hogar, garabateada, apresuradamente, y la pegó en el lateral de la cesta con cinta adhesiva. Era un gesto tonto, pero cargado de significado. Necesitaba que ellos supieran, o tal vez que ella misma, que aquello no era un refugio temporal, era casa. Llamó a una clínica veterinaria que conocía de nombre, explicó la situación y agendó una consulta de emergencia para el día siguiente. Mientras tanto, preparó un nuevo biberón con leche tibia y miel, y esta vez el más pequeño mamó, lentamente, con largos intervalos, pero mamó. Elena observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo una ternura que parecía haber estado en letargo dentro de ella por años. Y allí, en ese gesto tan simple, se dio cuenta. La vida regresaba, no solo para los cachorros, sino también para ella. Durante el resto del día, Elena entró en un estado que ni siquiera ella se reconocía. Lavó los viejos recipientes de la cocina y los transformó en comederos improvisados. Rebuscó en el armario en busca de ropas de lana, antiguas que pudieran servir como mantas o camitas. Incluso reorganizó los muebles de la sala, apartando la estantería para dejar un rincón más acogedor cerca del calefactor. Todo eso sin detenerse a pensar, como si cada gesto ya estuviera preprogramado en ella y solo necesitara una razón para activarse. Y ahora tenía dos. Por la tarde, los cachorros dormían acurrucados, y el más pequeño incluso había dado un ladrido ronco, que más parecía un sollozo. Elena grabó el sonido en el celular como si fuera un tesoro. Era casi ridículo, pensó. Una mujer de mediana edad, sola en casa, emocionada con el débil ladrido de un perro rescatado. Pero no era ridículo, era real, y era lo más vivo que había sentido en mucho tiempo. Por la noche, se preparó una sopa para sí misma y colocó a los cachorros en una cesta al lado del sofá. Vieron en la televisión una película cualquiera, algo liviano, sin importancia. Los cachorros dormían, a veces movían las patitas como si corrieran en sueños. Elena los observaba como quien cuida de algo demasiado precioso para quitarle la mirada. Pensó en el momento en que los encontró, en la calle cubierta de nieve, y en cómo todo podría haber sido distinto si hubiera pasado 10 minutos antes o después. Pensó en el hermano que nunca abandonó al otro, incluso cuando todo indicaba que ya no había salida. Aquella imagen retumbaba en su cabeza. Era una lealtad instintiva, un amor sin palabras, que no pedía nada. Y en aquel silencio del sofá, con el sonido de la película de fondo y dos cuerpecitos respirando despacio a su lado, Elena tuvo una revelación repentina. Era eso lo que siempre había querido. Un vínculo sin exigencias, sin actuaciones, algo que existía simplemente porque sí. A la mañana siguiente, Elena despertó con el sonido de patitas en el suelo de la sala. Por un instante, pensó que estaba soñando, pero al abrir los ojos y ver a los dos cachorros explorando la alfombra con pasos tambaleantes, comprendió que no era un sueño. Era el comienzo. El más pequeño, ahora mucho más alerta, seguía a su hermano con curiosidad y tropiezos, como si redescubriera su propio cuerpo. El otro, siempre atento, lo miraba como un hermano mayor impaciente, pero amoroso. Elena los observaba como quien asiste a una coreografía improvisada. Allí había una danza entre la fragilidad y la insistencia, entre el instinto y el cuidado.
y todo eso tocaba algo profundo dentro de ella. Era como si cada pequeño avance de los cachorros fuera también una conquista suya, como si, al ayudar a esos dos a vivir, ella también estuviera rescatando partes de sí misma que ni sabía que aún existían. La visita al veterinario confirmó lo que ya intuía. Ambos estaban deshidratados, desnutridos y necesitarían cuidados constantes por al menos 2 semanas. El más pequeño, en especial, había escapado por poco de una hipotermia grave. El veterinario se sorprendió de que él hubiera resistido. Elena escuchó el diagnóstico con la misma atención que solía dedicar a los textos que revisaba, pero allí era su propia historia la que se leía en voz alta. Salió de la clínica con una bolsa de medicamentos, instrucciones por escrito, y a los dos envueltos en una manta en el asiento del acompañante. El auto olía a champú para perros y esperanza. Se detuvo en una tienda de mascotas en el camino, y por primera vez en su vida compró una camita de verdad, buena comida para perros, juguetes de goma y un collar azul marino con un dije en forma de corazón. Cuando la cajera le preguntó sus nombres, Elena guardó silencio por unos segundos. Luego sonrió y respondió: «Ellos todavía me lo están contando». En los días que siguieron, la rutina de Elena cambió por completo. El despertador ya no era la alarma del celular, sino los ladridos roncos que resonaban en la sala al amanecer. Se levantaba incluso antes del sol, preparaba el café con una mano y sostenía a uno de los cachorros con la otra, mientras el otro ya mordisqueaba sus pantuflas como si fuera parte de Minamosam, un ritual sagrado. Cada pequeña tarea del día ahora incluía 2 pares de ojos curiosos siguiendo sus pasos, y eso, de una manera que ella no sabía explicar, hacía que todo pareciera más liviano. La soledad que antes llenaba todos los rincones de la casa, ahora se escondía, avergonzada, detrás de los muebles. Elena, que antes evitaba los espejos, comenzó a mirarse de vez en cuando, notando sonrisas que surgían espontáneamente. Sonrisas de quien, sin darse cuenta, volvía a la vida. Con el tiempo, los nombres surgieron de forma natural. El mayor, siempre alerta y protector, se llamó Bravo, no por la valentía en el sentido clásico, sino porque parecía llevar la coraje en sus ojos. El más pequeño, que ahora corría por la casa a pesar de sus patitas aún algo torpes, recibió el nombre de Tico, en homenaje al pequeño ruido que hacía al intentar ladrar. Elena encontraba gracioso cómo cada uno tenía una personalidad tan definida, como si siempre hubieran sido así, solo que estaban esperando a alguien que los viera, y ella los veía. Más que eso, ella sentía. Por la noche, recostada en el sofá con ambos enredados a sus pies, recordaba la noche de la ventisca como quien revive un sueño antiguo e inalcanzable. Pero no era un sueño, era real. Era la historia que la vida, con toda su imprevisibilidad brutal y hermosa, había elegido contar junto a ella. Cierto día, mientras caminaba con Bravo y Tico por una pequeña plaza cercana, Elena se dio cuenta de algo que la hizo detenerse en medio de la acera. Era un pensamiento simple, pero poderoso. Hacía tiempo que no se sentía parte del mundo, desde que su hijo se mudó, desde que el matrimonio se desmoronó silenciosamente. Ella se había encerrado como quien cierra las ventanas en un día de tormenta y olvida volver a abrirlas después. Pero ahora, allí, con los 2 cachorros tirando de las correas y observándolo todo con ojos de descubrimiento, sentía que el aire entraba diferente en sus pulmones, como si, por primera vez en años, el mundo no fuera solo un lugar donde las cosas pasaban a los demás, sino también para ella. Bravo ladró a un pajarillo y Tico intentó saltar sobre un montículo de hojas, y Elena rió a carcajadas. Una risa plena, de esas que hacen que quien pasa mire 2 veces. Y a ella ni le importó. Por primera vez sintió que no debía nada a nadie. Ni explicaciones, ni disculpas, ni justificaciones por ser feliz. De regreso a casa, mientras los 2 dormían en el asiento trasero, sucios de tierra y exhaustos, Elena miraba por el retrovisor con un nudo en la garganta. No era tristeza, era gratitud cruda, pesada, de esas que llenan el pecho como agua de inundación. Pensó en cuánto había resistido a la idea de volver a apegárselos, de abrir un espacio en su vida para algo impredecible. Pero aquellos 2 no pidieron permiso. Invadieron su mundo por la puerta del azar, congelados, sucios y silenciosos, y lo reconstruyeron desde adentro. Ahora sabía, la vida no se reinicia con grandes anuncios. A veces, comienza con un débil gemido en medio de la nieve, con un cuerpo casi sin vida que decide, aún sin fuerzas,
seguir respirando, y con alguien que, en lugar de seguir adelante, decide detenerse, arrodillarse y cargar en brazos aquello que nadie más habría notado. Meses después, el apartamento de Elena ya no recordaba en nada el espacio silencioso y ordenado de antes. Las mantas siempre estaban fuera de lugar, los juguetes de goma vivían esparcidos y había pelos en todas las alfombras. Y a ella le encantaba cada detalle. Las rutinas se moldearon a una nueva dinámica, hecha de paseos en el parque, visitas regulares al veterinario y siestas colectivas en el sofá. Bravo creció con una presencia casi imponente, pero mantenía la mirada cuidadosa de quien lleva el mundo sobre los hombros. Tico se volvió rápido, curioso y torpe, del tipo que derriba el tazón de comida solo para ver qué sucede. Juntos, los dos transformaron no solo la casa, sino a la propia Elena. Ya no evitaba hablar de sí misma en las conversaciones. Tenía historias que contar, fotos para mostrar y un brillo en los ojos que ningún filtro de celular podría reproducir. Y cuando le preguntaban cómo había empezado todo, sonreía y respondía con sencillez, con una ventisca y un débil gemido. El impacto de aquel encuentro fue mucho más allá de lo que ella podría haber previsto. No se trataba solo de haber salvado a dos cachorros, se trataba de haber reencontrado su propio propósito. Bravo y Tico le recordaban a Fintas Bene. Elena cada día que el amor no tiene manual y que a veces es necesario acoger lo que parece irrecuperable para descubrir de qué estamos hechos. Aprendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el acto de extender los brazos aún temblando, y que los nuevos comienzos no tienen edad ni fecha marcada, solo requieren un espacio para suceder. Elena, Bravo y Tico siguieron juntos, creando una nueva historia cada día, hecha de afecto, desorden y una fidelidad silenciosa que solo quien ha estado al borde del final puede entender. Y si alguien en algún momento dudaba de la fuerza de un gesto simple, bastaba con mirar a los tres y ver, sin necesidad de palabras, que lo imposible sí puede ser reescrito cuando se elige amar.